En este problema nos piden hallar a y b sabiendo que la función es continua, la función definida de r sobre r, y que está definida por f de x igual a x más coseno de x menos a por e elevado a x partido de x cuadrado si x es diferente de 0 y b si x es igual a 0. Bien, para resolver el problema lo primero que vamos a recordar es la definición de continuidad. F de x es continua en x igual a si y solo si el límite cuando x tiende a a de la función f de x existe y coincide con el valor de la función en x igual a. En ese caso lo que nos tenemos que fijar es en el límite cuando x tiende a 0, que es el punto donde nos han definido la función aparte. Vamos a hacer pues el límite cuando x tiende a 0 de x más coseno de x menos a por e elevado a x dividido entre x al cuadrado. Sustituyendo por x igual a 0, nos quedaría 0 más el coseno de 0, que es 1, menos a por e elevado a 0, que es a por 1, o sea, a, dividido entre 0 al cuadrado, que es 0. Por tanto, para que este límite exista, es necesario que a sea igual a 1. Y así tengamos una indeterminación del tipo 0 entre 0. Si a fuera diferente de 1, el límite no existe, porque aquí tendríamos un número diferente de 0 dividido entre 0. O bien no existe, o bien vale infinito. En cualquiera de los dos casos, la función no sería continua. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es sustituir a por 1. Vamos a sustituir a por 1 y nos quedará el límite cuando x tiende a 0 de x más coseno de x menos e elevado a x dividido entre x cuadrado. Esto sería un límite del tipo 0 partido de 0, por lo que podremos aplicar la regla de L'Hopital. Aplicando la regla de L'Hopital tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el seno de x menos e elevado a x dividido entre 2x. Si sustituimos nuevamente x por 0, el seno de x es 0, e elevado a 0, el seno de 0 es 0, e elevado a 0 es 1, arriba nos quedaría 1 entre 1, que es 0. En el denominador tendríamos 2 por 0, que también es 0. Por tanto, tenemos otra vez un límite del tipo 0 partido 0 y volvemos a aplicar L'Hopital. Nos quedaría ahora el límite cuando x tiende a 0 de menos coseno de x menos e elevado a x dividido entre 2. Bien, ahora ya sustituyendo x por 0, el coseno de 0 es 1, así que aquí tendríamos menos 1. E elevado a 0 es 1, otra vez menos 1. Por tanto, en el numerador tendremos menos 2, dividido entre 2, lo que nos da menos 1. Como f de 0 está definido aquí como b, cuando x es 0 la función vale b, para que la función sea continua, concluimos que b debe ser menos 1, esto es, debe coincidir con el valor del límite. Y ya tenemos determinado el valor de a es igual a 1, y el valor de b es igual a menos 1, por lo que ya hemos terminado de resolver el problema.
este ejercicio nos dice así. Sea f la función definida por f de x igual a valor absoluto del logaritmo de x para x mayor que 0, donde ln denota la función logaritmo neperiano. En el apartado A nos pide esbozar el recinto limitado por la gráfica de f en la recta y igual a 1. En el apartado B, calcula los puntos de corte de la gráfica de f con la recta y igual a 1. Y en el apartado C, calcula el área del recinto citado. Vamos a ver. Lo primero que vamos a tener en cuenta es cómo es la función y igual a logaritmo de x. La voy a esbozar aquí. Y igual a logaritmo de x. Sabemos que esta función corta al eje x cuando x vale 1, ya que logaritmo neperiano de 1 es igual a 0. Sabemos que el límite cuando x tiende a 0 desde la derecha del logaritmo de x es menos infinito, por tanto tiene aquí una asíntota vertical, la voy a marcar, que sería la ecuación de esa asíntota vertical x igual a 0, asíntota vertical, y sabemos que el límite, cuando x tiende al infinito, del logaritmo de x es más infinito. Por tanto, por aquí tiende hacia el infinito. Marcando, o sea, dibujando, esbozando la gráfica de la función, nos quedaría algo con este aspecto. Pero claro, nosotros la función que queremos representar no es y igual al logaritmo, sino que es y igual al valor absoluto del logaritmo de x. Eso significa que en la parte en la que el logaritmo de x es negativo, la función valor absoluto lo transforma a positivo. De manera que para el valor absoluto del logaritmo tendríamos más bien algo así. Ya podemos dibujarlo de forma continua, porque ya la tenemos esbozada. Y tendríamos que y igual al valor absoluto del logaritmo de x tiene este aspecto. Además la podemos definir analíticamente. Si tenemos que f de x es el valor absoluto del logaritmo, entonces será el menos logaritmo de x cuando x esté comprendido entre 0 y 1 y el más logaritmo de x cuando x sea mayor o igual que 1. Por otra parte tenemos también la recta y igual a 1. La voy a dibujar por aquí, y igual a 1. De manera que cortaría la función anterior en estos dos puntos, A y B, y el área que nos piden esbozar en el apartado A sería este área que estoy dibujando aquí, ahora rayada. Voy a poner aquí el 1, aquí debajo. Bien, ya podemos ahora resolver el apartado B. En el apartado B nos pides calcular los puntos de corte de la gráfica de f con la recta y igual a 1. En A y B sabemos que el valor absoluto del logaritmo neperiano de x es igual a 1. Eso significa que el logaritmo de x puede ser igual a menos 1 o que el logaritmo de x puede ser igual a 1. Si el logaritmo de x es igual a menos 1, entonces x es el número e elevado a menos 1. Esto es 1 partido por e. Si el logaritmo de x es igual a 1, entonces x es igual al número e. Esto es, tendríamos en el primer caso el punto A, 1 partido por e, 1, y en el segundo caso tendríamos el punto B, que sería e1. Ya tenemos, por tanto, resuelto el apartado B. El apartado C nos pide hallar el área de la función. Perdón, el área de la región.
El área de la región sería igual a la integral desde 1 partido por e hasta 1, perdón, hasta e, de 1, la función que está por encima, menos el valor absoluto del logaritmo de x, que es la función que está limitando la región por debajo. Claro, como la función, el valor absoluto del logaritmo de x, es realmente una función definida a trozos, lo que vamos a hacer es romper esta integral por el punto donde cambia la fórmula de esa función valor absoluto del logaritmo de x. Vamos a hacer pues la integral desde 1 partido por e hasta 1 de 1 menos el menos logaritmo de x, y luego la integral desde 1 hasta e de 1 menos el logaritmo de x. Podemos romper estas integrales. Tendríamos la integral de 1 partido por e hasta 1 de 1 por diferencial de x, menos con menos más la integral de 1 partido por e hasta 1 del logaritmo de x por diferencial de x, más la integral desde 1 hasta e de 1 por diferencial de x, y menos la integral desde 1 hasta e del logaritmo neperiano de x por diferencial de x. Si os dais cuenta, la primera integral y la tercera integral se pueden agrupar en una sola, ya que donde acaba una, en 1 empieza la otra. Así pues, nos quedaría la integral desde 1 partido por e hasta 1 de 1 por diferencial de x, más la integral desde 1 partido por e hasta 1 del logaritmo neperiano de x por diferencial de x, menos la integral desde 1 hasta e del logaritmo de x por diferencial de x. Bien. Para hallar la primera integral, es una integral inmediata, la integral desde 1 partido por e, perdón, aquí no quería decir hasta 1, sino hasta e, voy a corregirlo, hasta e de 1 por diferencial de x, sería igual a x entre 1 partido por e y e. Esto es e menos 1 partido por e. En cuanto a la integral del logaritmo, la voy a hacer por partes de manera indefinida, como una integral indefinida, y luego ya sustituiré por los límites de integración. Al ser un logaritmo por diferencial de x, lo que queremos integrar, llamaremos u al logaritmo neperiano de x y llamaremos diferencial de v a diferencial de x, para poder aplicar integración por partes. Diferencial de u sería la derivada del logaritmo, que es 1 partido x por diferencial de x, y v sería la integral de diferencial de x, que es x. Aplicando ahora la fórmula de integración por partes, os recuerdo que era integral de u diferencial de v igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u, tendríamos que u por v es el logaritmo de x multiplicado por x, o al revés, x por el logaritmo de x, ya que el producto es conmutativo, menos la integral de v por diferencial de u, que sería x por 1 entre x, eso es 1, por diferencial de x. Esto nos va a dar, por tanto, x logaritmo de x menos x. Si hacemos esa integral ahora desde 1 hasta, perdón, desde 1 partido por e hasta 1, obtendremos x logaritmo neperiano de x menos x entre 1 partido por e y 1. Al sustituir x por 1, tenemos 1 por el logaritmo de 1 menos 1, y al sustituir por 1 partido e, tenemos 1 partido e logaritmo de 1 partido e menos 1 partido e. El logaritmo de 1 sabemos que es 0, y el logaritmo de 1 partido e sabemos que es menos 1,
porque esto es el logaritmo de e elevado a menos 1, o sea, es menos 1. Por tanto, nos daría menos 1 más 1 partido e más 1 partido e. O sea, 2 partido por e menos 1. Al hacer la integral desde 1 hasta e del logaritmo de x diferencial de x, obtendríamos x logaritmo de x menos x entre 1 partido e y 1. Aquí se me había olvidado sumar la constante de integración antes, ¿vale? Pero no afecta a esto, ya que al ser una integral definida, sabéis que la constante de integración se va. Entonces tendríamos, desde 1 hasta e, sería ahora, desde 1 hasta e, tendríamos pues e por el logaritmo de e menos e, menos 1 por el logaritmo de 1 menos 1. Bien, el logaritmo de e es 1, de manera que aquí tengo e por 1, que es e menos e se va a cancelar. El logaritmo de 1 es 0. Menos con menos se transformaría a más, de manera que esta integral valdría 1. Así pues, volviendo atrás, podemos seguir a partir de aquí. Nos daría que la integral de 1 entre 1 partido por e y e era e menos 1 partido por e. La integral desde 1 partido por e hasta 1 del logaritmo neperiano de x era 2 partido e menos 1. Y luego menos la integral desde 1 hasta e del logaritmo de x diferencial de x, que nos da 1, como acabamos de calcular. Sería, por tanto, e más 1 partido por e, menos 1 entre e más 2 entre e es 1 entre e, menos 2 unidades cuadradas. Ese es el valor del área que nos piden hallar en el apartado C. Y ya tenemos resuelto el problema. Este ejercicio nos dice, considera la matriz A 0,1m, m-1, 0,2 y 0,1 menos m0. En el apartado A nos pide halla el valor o valores de m para los que la matriz A tiene rango 2. Muy bien. Si la matriz A tiene rango 2, entonces sabemos que el determinante de la matriz A debe ser igual a 0, ya que si fuera diferente de 0, entonces el rango de la matriz A sería 3 en vez de 2. Si hallamos el determinante de la matriz A, yo lo voy a hacer desarrollándolo por la regla de Laplace, aprovechando que la primera columna tiene 2 ceros. Se podría hacer también por la regla de Sarrus, sin problema ninguno. Entonces, como os decía, haciéndolo por la regla de Laplace, tomamos la primera columna. El único elemento diferente de 0 es el elemento 1, 2. 1 más 2 son 3, con lo cual menos 1 al cubo es negativo, es menos. Tendríamos menos m menos 1 por el determinante que se obtiene eliminando la segunda fila y la primera columna, que nos quedaría 1m, 1 menos m, 0. Entonces, ahora en esta otra matriz 2 por 2 sería el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Tendríamos pues menos m menos 1 por 0 menos m por 1 menos m. Esto nos daría menos con menos da más, m menos 1 por m por 1 menos m. Teniendo en cuenta que 1 menos m es lo mismo que m menos 1 con un menos delante, esto nos daría menos m por m menos 1 al cuadrado. Si este determinante vale 0, entonces puede ser m igual a 0 o m menos 1 igual a 0, de donde m es igual a 1. En el caso en el que m valga 0, vamos a comprobar ahora si el rango es o no 2. La matriz A sería la matriz
0, 1, 0, menos 1, 0, 2 y 0, 1, 0. Como podéis observar, la tercera fila es igual que la primera fila, con lo cual si queremos hallar un determinante que no dé 0, tenemos que hacerlo entre la primera y la segunda fila. No podemos hacerlo con la primera y la tercera porque todos darían 0. Por ejemplo, si tomamos esta submatriz de la matriz A, tendríamos que su determinante 0, 1, menos 1, 0 es igual a 1 distinto de 0. Por tanto, el rango de la matriz A es igual a 2. Ahora, si hacemos m igual a 1, nos quedaría 0, 1, 1, 0, 0, 2 y 0, 0, 0. Es fácil comprobar que tomando esta submatriz de la matriz A, su determinante de 1, 1, 0, 2 es igual a 2 distinto de 0. Por tanto, el rango de la matriz A, en este caso, también es 2. En el apartado B nos dice para m igual a 1, hallar a elevado a 2015. Bueno, si m vale 1, la matriz A era esta que ya teníamos aquí escrita. Entonces yo voy a empezar por hallar a al cuadrado, que sería el producto de la matriz A por sí misma. 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Entonces, multiplicando la primera fila por la primera columna, que es todo ceros, nos va a dar 0. Primera fila por segunda columna nos daría 0 más 0 más 0, o sea, 0. Primera fila por tercera columna nos daría 0 más 2 más 0, esto es 2. Segunda fila, primera columna, nos daría también 0, ya que la primera columna es todo ceros. Segunda fila por segunda columna nos daría 0, 0, 0, o sea, 0. Y segunda fila por tercera columna nos da también 0 más 0 más 0, o sea, 0. Como la tercera fila de la matriz A es todo ceros, al multiplicar a cualquiera de las tres columnas nos va a dar todo ceros. Si ahora hacemos A al cubo es A 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, multiplicando a la matriz A al cuadrado que ya teníamos anteriormente. Entonces, primera fila por primera columna nos daría 0, primera fila por segunda columna nos daría 0, primera fila por tercera columna también, y así va a ocurrir ahora con la segunda fila por la primera columna, por la segunda y por la tercera, y también con la tercera fila. Lo que vemos es que nos da la matriz 0 de orden 3. Por tanto, para todo n mayor o igual que 3, tendremos que a elevado a n es la matriz 0 de orden 3, ya que la matriz 0 de orden 3 multiplicando a cualquier matriz nos da la matriz 0 de orden 3. Por tanto, concluimos que a elevado a 2015 es igual a la matriz 0 de orden 3. Y ya tenemos resuelto este problema. Este ejercicio nos dice sean los planos pi x más 3y más 2z menos 5 igual a 0 y pi' menos 2x más y más 3z más 3 igual a 0. En el apartado A nos piden determinar el ángulo que forman los planos pi y pi'. Bien, vamos a ver. En primer lugar debemos tener en cuenta que cuando dos planos se cortan, el ángulo que van a formar estos dos planos es exactamente igual al ángulo que formarán sus vectores directores. Voy a dibujar aquí de forma que sea paralelo, aproximadamente. Vale, ahí está bien. Entonces tendríamos un vector director al plano pi', que voy a denotar por vector normal al plano pi'. Este de aquí sería el plano pi'. Y tendríamos el vector director al plano pi, que voy a colocar así. Vector normal, perdón, al plano pi.
Y este ángulo alfa que formarían estos vectores es exactamente el mismo ángulo que forman por aquí los dos planos, pi y pi'. El vector normal al plano pi, si recordáis, viene dado por los coeficientes de x, de y, de z en la ecuación general o implícita de plano pi, o cartesiana también se le llama, sería 1, 3, 2. El vector normal al plano pi', de la misma forma, sería menos 2, 1, 3. Y el coseno del ángulo que forman estos vectores viene dado como el producto escalar de los dos vectores dividido entre el producto del módulo de los vectores. El producto escalar se hallaba haciendo primera componente por primera componente, nos daría menos 2, más segunda por segunda, lo que daría 3, más tercera por tercera, que nos daría 6. El módulo del vector normal al plano pi sería la raíz cuadrada de la primera al cuadrado, 1, más la segunda al cuadrado, 9, más la tercera al cuadrado, 4. Esto es la raíz de 14. El vector normal al plano pi', su módulo, sería también raíz de 14, ya que tendríamos menos 2 al cuadrado 4, 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9, o sea, nos da también la raíz de 14. Por tanto, aquí en el denominador tendríamos raíz de 14 por raíz de 14. Eso quiere decir que en el numerador tendremos menos 2 más 3, 1 más 6, 7, y en el denominador raíz de 14 por raíz de 14, que es 14. Esto es un medio. Por tanto, el ángulo alfa sería 60 grados o pi tercios radianes. Ahora, en el apartado B nos pide hallar el volumen del tetraedro limitado por pi y los planos coordenados. Veamos. Tenemos los ejes coordenados y los planos coordenados. Lo importante a la hora de nombrar los ejes es que lo hagáis de forma que x gire sobre y e y sobre z en sentido contrario a las agujas de reloj. Y luego el plano pues cortaría los ejes coordenados en 3 puntos que vamos a denotar por A, el punto donde corta al eje X, B, el punto donde corta al eje Y, y C, el punto donde corta al eje Z. En el punto A, donde corta el eje X, las otras dos coordenadas, la Y y la Z, serían 0. De donde, de la ecuación del plano pi, nos quedaría x menos 5 igual a 0 y por tanto x igual a 5. Así que el punto A y el vector que va del origen al punto A sería 5, 0, 0. En cuanto al punto B donde corta el eje Y, tendríamos que x es igual a z igual a 0 y de la ecuación del plano pi que 3i menos 5 es igual a 0. Por tanto, 3i es igual a 5 e i es igual a 5 tercios. Para el vector OB, por tanto, sería las coordenadas 0, 5 tercios, 0. En el punto C, donde corta el eje Z, sería x igual a y igual a 0, y por tanto, de la ecuación del plano pi, 2z menos 5 es igual a 0, de forma que z es igual a 5 medios. Así pues, el vector que va del origen al punto C es el 0, 0, 5 medios. Para hallar el volumen del tetraedro vamos a utilizar el hecho de que es un sexto del producto mixto de los vectores OA, OB y OC. Este producto mixto es el determinante formado por los tres vectores, pero sería del módulo del producto mixto. Puede salir negativo.
el producto mixto, pero lo que nos importa para el volumen es el valor absoluto del producto mixto. Entonces tendríamos aquí, como os decía, el producto mixto de los tres vectores que se obtiene con el determinante de los vectores colocados bien como filas o bien como columnas. Este producto va a ser simplemente el producto de los elementos de la diagonal, nos daría 125 sextos. Por tanto, el volumen sería 125 partido de 36 unidades cúbicas. Y ya tendríamos resuelto este problema. En este problema nos dicen, sea f una función de r sobre r definida por f de x igual a x al cuadrado más 3x más 1 por e elevado a menos x. En el apartado A nos pide estudiar y calcular las asíntotas de la gráfica de f. Muy bien. Vamos a ver. F es el producto de un polinomio por una exponencial. El polinomio tiende a más infinito tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito, ya que el término que manda en el polinomio, en la tendencia del polinomio, es el término en x al cuadrado, el de mayor grado. La exponencial, a su vez, tendería a más infinito cuando x tiende a menos infinito, ya que este menos cambiaría el signo, nos quedaría e elevado a más infinito, que es más infinito, y tiende a cero cuando x tiende a más infinito, ya que nos quedaría e elevado a menos infinito, que es cero. Así pues, podemos observar, mirando la función, que en el menos infinito no puede haber una asíntota horizontal, ya que ambos términos del producto tienden a más infinito, y que en más infinito sí puede haber una asíntota horizontal, ya que el polinomio tiende a más infinito, pero la exponencial tiende a cero, y tendríamos una indeterminación del tipo 0 partido 0. De todas maneras, haremos los dos límites, haremos tanto el límite en el menos como en el más infinito, aunque ya sabemos que cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a infinito. El límite, cuando x tiende a menos infinito de la función, es el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado más 3x más 1 por e elevado a menos x. Este límite sería el mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado por e elevado a menos x, ya que en el polinomio el término que tiene mayor importancia es el término de mayor grado, en este caso x al cuadrado. Esto nos dará menos infinito al cuadrado por e elevado a menos infinito, o lo que es lo mismo, más infinito por más infinito. Y eso es más infinito. Por otra parte, el límite cuando x tiende a más infinito de la función es el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más 3x más 1 por e elevado a menos x. Eso es del tipo infinito por e elevado a menos infinito, o sea, por 0. Para transformarlo en algo del tipo infinito partido infinito, lo que vamos a hacer es pasar la exponencial al denominador, cambiando el signo del exponente. Bien, ahora ya tenemos una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Al ser una indeterminación del tipo infinito partido infinito, podemos aplicar la regla de L'Hopital. Nos quedaría el límite cuando x tiende a más infinito de 2x más 3, la derivada del numerador, entre e elevado a x, la derivada del denominador. Esto vuelve a ser un límite del tipo infinito partido infinito y por tanto podemos aplicar L'Hopital nuevamente. Nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 2 partido de e elevado a x. Esto sería 2 entre e elevado a infinito, esto es 2 entre infinito, que es 0. Por tanto, y igual a 0 es asíntota horizontal en
o cuando x tiende a más infinito. Bien, en el menos infinito no hay asíntota horizontal, por tanto podría haber una asíntota oblicua. Lo que vamos a hacer es comprobar si la hay o no. Para ver las asíntotas oblicuas, vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x partido x. Sabemos que este límite debe ser un número real distinto de 0 y que ese número real distinto de 0 sería la pendiente de la asíntota oblicua. Si nos da infinito o 0, eso significará que no existe asíntota oblicua. El límite sería el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado más 3x más 1 por e elevado a menos x dividido entre x. Dividiendo el polinomio cada término del polinomio entre x, tendríamos el límite cuando x tiende a menos infinito de x más 3 más 1 partido por x por e elevado a menos x. Esto sería menos infinito más 3 más 0, ya que este término tendería a 0, o sea, menos infinito por e elevado a más infinito. Como e elevado a más infinito es más infinito, esto nos daría menos infinito. Conclusión, no hay asíntota oblicua. En cuanto a las asíntotas verticales, podemos concluir fácilmente que tampoco hay asíntota vertical. No hay asíntota vertical, ya que f de x es el producto de un polinomio que es finito para todo x número real por una exponencial que también es finita voy a escribirlo esto mejor, que ha quedado aquí muy apeletonado, que también es finita, como os decía, para todo x número real. Por tanto, no puede haber asíntota vertical, ya que la función no tendrá infinito para ningún valor de r. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que i igual a 0 es asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y que no hay ninguna otra asíntota de la función. En el apartado B nos pide hallar los puntos de la gráfica de f cuya recta tangente es horizontal. Bueno, vamos a ver. La pendiente de la recta tangente, bueno, primero, la ecuación de la recta tangente por un punto A es i menos f de A es igual a f' de A por x menos A. Entonces es inmediato que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto por el cual la recta es tangente. Si nos dicen que hay una recta tangente horizontal, esto significa que la derivada de la función en el punto A, en x igual a A, debe ser igual a 0. Entonces vamos a hallar la derivada de la función, en general, sería la derivada del polinomio x cuadrado más 3x más 1, que es 2x más 3, por la exponencial sin derivar, más el polinomio sin derivar por la derivada de la exponencial, que sería la derivada del exponente por e elevado al exponente. Entonces esto nos va a dar, sacando la exponencial factor común y multiplicando el polinomio por menos 1 para operar con el otro polinomio, tendríamos menos x al cuadrado menos x, que resulta de 2x menos 3x, más 2, que resulta de 3 menos 1. Todo ello por e elevado a menos x. Podemos sacar el signo menos factor común.
de x cuadrado más x menos 2 por e elevado a menos x. Y para que esta derivada sea 0, debe ser 0 el polinomio que hay dentro del paréntesis, ya que una exponencial no se anula para ningún valor real. De aquí, resolviendo con la fórmula resolvente de las ecuaciones de segundo grado, tendríamos menos 1 más o menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 2, dividido todo ello entre 2 por 1. Esto es, x es igual a menos 1 más o menos la raíz de 9, que es 3, dividido entre 2. Y esto nos daría con el signo más, perdón, que x es igual a 1, y con el signo menos, que x es igual a menos 2. Si x es igual a 1, y es f de 1. Por tanto, nos quedaría 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1 por e elevado a menos 1. Esto es 5 partido por e. Y en el otro caso, para i igual a menos 2, tendríamos f de menos 2 igual a menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 1 por e elevado a menos 2. Esto nos daría 7 más 1, 8, menos 6 son 2, perdón, 7 no, 4 más 1, 5, 5 menos 6, que es menos 1, por e elevado al cuadrado. Y ya tenemos los puntos donde la recta tangente es horizontal. Sería el punto A, 1, 5 partido e, y el punto B, menos 2, menos e al cuadrado. Bien, voy a añadir otra página. En el apartado C, el enunciado nos pedía hallar la recta tangente por x igual a 0. ¿Vale? Determina la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa x igual a 0. La ecuación de la recta tangente será i menos f de 0 es igual a f' de 0 por x menos 0. F de 0 lo calculamos con la fórmula de la función, sería 0 al cuadrado más 3 por 0, voy a mirarla, más 3 por 0 más 1 por e elevado a menos 0, lo que me da 1 por e elevado a 0, que también es 1, o sea 1, y f' de 0, que lo vamos a obtener, el valor de la derivada en 0, sustituyendo en la ecuación de la derivada, que es esta, la x por 0. Nos daría menos 0 al cuadrado más 0 menos 2 por e elevado a menos 0. Esto es 2. Por tanto, perdón, la ecuación de la recta tangente es y menos 1 es igual a 2 por x. O lo que es lo mismo, y igual a 2x más 1. Y ya tenemos resuelto este problema. En este ejercicio nos dicen, calcula la integral de e elevado a 2x por el seno de x diferencial de x. Al tener el producto de una función exponencial por una función trigonométrica, recordaréis que esta integral se resuelve mediante integración por partes. La fórmula de integración por partes era la integral de u por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por diferencial de u. Podemos llamar u tanto al exponencial como al seno de x. Ahora bien, como veréis, al desarrollar esta integral nos va a salir una segunda integral que también hay que resolver por partes. Y en esa segunda integral deberemos llamar u a lo mismo que hemos llamado u en la primera parte, en el primer paso de la resolución del problema. Entonces, yo para resolver el problema voy a llamar u a la exponencial.
tendría que u es e elevado a 2x. De aquí, diferencial de u sería igual a 2 por e elevado a 2x diferencial de x. Voy a llamar diferencial de v a seno de x, la función trigonométrica, por diferencial de x. De aquí v sería la integral del seno de x por diferencial de x, esto es el menos coseno de x. Aplicando la fórmula de integración por partes tendríamos u por v, esto es menos e elevado a 2x coseno de x, menos la integral de v por diferencial de u. Entonces el menos con el menos del coseno pasaría más. El 2 del diferencial de u lo podemos sacar fuera de la integral y nos quedaría más 2 veces la integral de e elevado a 2x coseno de x diferencial de x. Como os comentaba antes, en esta segunda integral también vamos a aplicar integración por partes. Volveré a llamar u a e elevado a 2x, de manera que diferencial de u vuelve a ser 2 por e elevado a 2x diferencial de x, y voy a llamar diferencial de v a coseno de x diferencial de x. Entonces, v sería igual a la integral del coseno de x por diferencial de x, que como recordaréis es el seno de x. Nos quedaría, por tanto, menos e elevado a 2x coseno de x, que ya teníamos de antes, más 2 veces el producto de u por v, que ahora es e elevado a 2x seno de x, menos la integral de v por diferencial de u. El 2 del diferencial de u lo podríamos poner fuera de la integral, y dentro de la integral nos quedaría e elevado a 2x seno de x diferencial de x. Como podéis ver, la integral del principio, la integral de e a la 2x seno de x diferencial de x, vuelve a aparecer aquí en este paso que tenemos al final. Entonces lo voy a reescribir de la siguiente manera. Yo tengo que la integral de e elevado a 2x por el seno de x diferencial de x es igual a menos e a la 2x coseno de x más 2 e elevado a 2x seno de x, 2 por menos 2, menos 4, integral de e a la 2x por el seno de x diferencial de x. Como la integral de e a la 2x seno de x diferencial de x que queremos hallar aparece en los dos lados de la igualdad, lo que debemos hacer es agruparla todos los términos que llevan esa integral en un mismo lado y despejar su valor. Nos quedaría, por tanto, la integral de e elevado a 2x por el seno de x diferencial de x más 4 veces la integral de e elevado a 2x por el seno de x diferencial de x es igual, ordenando aquí los términos, a 2 por e elevado a 2x seno de x menos e elevado a 2x coseno de x. Operando en el lado izquierdo tendríamos que 5 veces la integral de e elevado a 2x por el seno de x diferencial de x es igual, voy a sacar aquí la exponencial factor común en el lado derecho, a e elevado a 2x por 2 seno de x menos coseno de x. Despejando ahora la integral que queremos hallar, nos queda finalmente que la integral de e elevado a 2x seno de x diferencial de x es igual a 1/5 de e elevado a 2x por 2 seno de x menos
coseno de x más, claro está, una constante de integración. Y así ya tenemos resuelto el problema que nos pedían hacer. En este ejercicio nos dicen, considera el siguiente sistema de ecuaciones. X más alfa z igual a 2, 2x más alfa y igual a alfa más 4 y 3x más y más alfa más 4 por z igual a 7. En el apartado A nos pide discutir el sistema según los valores del parámetro alfa y en el apartado B resolver el sistema para alfa igual a 2. Bien, este problema lo voy a resolver utilizando el método de Gauss. Lo primero que voy a hacer es escribir el sistema en forma matricial. Tendríamos 1, 0, alfa, 2 en la primera fila, 2, alfa, 0, alfa más 4 en la segunda fila y 3, 1, alfa más 4, 7 en la tercera fila. Utilizando el primer elemento de la diagonal como pivote y aprovechando que es un 1, lo que facilita mucho las operaciones, vamos a hacer ceros por debajo de él. Para eso, a la fila 2 le vamos a restar el doble de la fila 1 y vamos a escribir el resultado en la fila 2. A la fila 3 le vamos a restar el triple de la fila 1 y escribiremos el resultado en la fila 3. Nos quedará, por tanto, 1, 0, alfa, 2 en la primera fila, 0, alfa, menos 2 alfa y alfa en la segunda fila y 0, 1, 4 menos 2 alfa y 1 en la tercera fila. En la segunda fila tenemos en la diagonal alfa. No nos interesa tener una letra como pivote, ya que eso implica suponer que esa letra no es 0 por una parte y que sí es 0 por otra parte. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es aprovechar que aquí debajo de alfa, en el elemento de la tercera fila hay un 1 y voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Intercambiando la fila 2 y la fila 3, tendríamos ahora 1, 0, alfa, 2, 0, 1, 4 menos 2 alfa, 1 y 0, alfa, menos 2 alfa y alfa. Bien, para simplificar ahora, para hacer 0 debajo de la diagonal, podemos aprovechar el 1 que tenemos en la diagonal. Y lo que vamos a hacer es, a la fila 3, restarle alfa veces la fila 2 y escribir el resultado en la fila 3. Si alfa es 0 no importa, porque lo que ocurriría es que en la fila 3 escribiríamos la fila 3 y se quedaría como está. Nos quedaría 1, 0, alfa, 2, 0, 1, 4 menos 2 alfa, 1, 0, 0, 2 alfa al cuadrado menos 6 alfa, 2 alfa al cuadrado menos 6 alfa y 0. Ya tenemos, por tanto, el sistema escalonado. Ya hemos conseguido que debajo de la diagonal todos sean ceros y que el primer elemento de cada fila esté, diferente de 0 que hay en cada fila, esté escrito a la derecha de del primer elemento distinto de 0 de las filas anteriores. A eso se le llama un sistema escalonado. Para saber el rango de una matriz que está escalonada, basta con ver cuántas cabeceras de fila hay. Esto es, cuántos números hay que sean diferentes de 0 en las diferentes filas. O sea, aquí tenemos ya un número diferente de 0 en la primera fila, con lo cual la primera fila no es todo ceros. En la segunda fila tenemos también un número diferente de 0, con lo cual la tercera fila no es todo ceros. Perdón, la segunda fila. Y en la tercera fila dependerá del valor de alfa, ya que este número de aquí depende de alfa.
Entonces lo que voy a hacer ahora es igualar a alfa, o igualar a 0, perdón, el tercer elemento de la diagonal. Si sacamos 2 alfa factor común de esa expresión, nos quedaría 2 alfa por alfa menos 3 igual a 0. Entonces, de aquí puede ocurrir que alfa sea igual a 0 o que alfa sea igual a 3. Vamos a estudiar cada caso por separado. Si alfa es igual a 0, tendríamos lo siguiente. 1, 0, 0, 2, 0, 1, 4, 1 y 0, 0, 0, 0. En este caso, como podéis observar, el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada e igual a 2. Esto es menor que 3, que es el número de incógnitas. Por tanto, tenemos un sistema compatible indeterminado, con infinitas soluciones que dependen de un parámetro libre. El número de parámetros de los que dependen las soluciones, os recuerdo que se halla restándole al número de incógnitas, que es 3, el rango de la matriz A o de la matriz ampliada. Voy a poner aquí asterisco, que es la ampliada. Entonces 3 menos 2 nos daría un parámetro. Veamos ahora el otro caso. Si alfa es igual a 3. En ese caso tendríamos 1, 0, 3, 2, 0, 3, perdón, 0, 1, menos 2, 1 y 0, 0, 0, 0. Por tanto, la conclusión es la misma, ¿vale? La conclusión también sería que se trata de un sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones que dependen de un parámetro libre. Lo voy a encuadrar todo ello, ya que sería la misma situación. El rango de A sería igual al rango de la matriz ampliada e igual a 2, que es menor que 3, que sería el número de incógnitas. Entonces el razonamiento y la conclusión sería la misma. Y la última situación que se nos presenta es si alfa es distinto de 0 y alfa es distinto de 3. En ese caso, el rango de A sería igual al rango de la matriz ampliada e igual a 3, que es el número de incógnitas. Así pues, es un sistema compatible determinado con solución única. Bien, en el apartado B nos pide resolver el problema para alfa igual a 2. A fin de resolver el problema para alfa igual a 2, yo voy a utilizar esta matriz, que es equivalente a la matriz inicial a la que habíamos llegado en el apartado A. Y lo que voy a hacer en esta matriz es sustituir alfa por 2. Vamos a pegar aquí la matriz. Mi sistema es equivalente a este. Sustituyendo alfa por 2 nos quedaría 1, 0, 2, 2, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 8 menos 12, que son menos 4, 0. De la última ecuación, menos 4z igual a 0, resultaría automáticamente que z es igual a 0. La segunda ecuación nos dice que y es igual a 0. Y sustituyendo z por 0 en la primera ecuación, que es x más 2z igual a 2, nos quedaría que x es igual a 2. Así pues, la solución del sistema de ecuaciones es, por tanto,
x igual a 2, y igual a 0, z igual a 0. Y ya tenemos resuelto el problema. Este ejercicio dice así: sean el punto P 1, 6, menos 2 y la recta R x menos 5 dividido entre 6 igual a y más 1 dividido entre menos 3 igual a z dividido entre 2. En el apartado A halla la ecuación general del plano pi que contiene al punto P y a la recta R. Y en el apartado B calcula la distancia entre el punto P y la recta R. Bien, yo aquí he dibujado la situación del apartado A. Tengo una recta R, esta recta tiene un punto que viene determinado aquí por lo que tenemos en la ecuación. Acordaos que es x menos la x del punto entre la x del vector igual a y menos la y del punto entre la y del vector igual a z menos la z del punto entre la z del vector. Eso sería la ecuación continua de la recta R. Entonces el punto sería 5 menos 1, 0, y el vector director el 6 menos 3, 2. También tengo el punto P, como os decía, y he considerado un punto Q genérico del plano. Lo que voy a hacer ahora es tener en cuenta que, dado que los vectores que van de A a Q, de A a P, y el vector director de la recta R, están todos ellos contenidos en el plano pi, esto es, son coplanarios, su producto mixto tiene que ser igual a 0. Entonces voy a hallar esos vectores. El vector AQ se obtiene restándole a Q las coordenadas del punto A. Nos daría x menos 5 y menos 1, por tanto y más 1, z menos 0, o sea z. AP sería P menos A. 1 menos 5, lo que nos da menos 4. 6 menos 1, lo que nos da 6 más 1, que son 7. Y menos 2 menos 0, lo que nos daría menos 2. Y el vector VR que tenemos del enunciado, el 6 menos 3, 0. Entonces, claro, de aquí lo que obtengo es que el producto mixto de los tres vectores, que viene dado por el determinante que tiene el primer vector como primera fila, el segundo vector como segunda fila y el tercer vector como tercera fila, ha de ser igual a 0. Desarrollando este determinante nos daría 0 por x menos 5, la diagonal principal, menos 12 por y más 1, más 12z, menos 42z, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, más 6 por x menos 5, por x menos 5 y más 0 por y más 1. Esto es igual a 0. Desarrollando nos quedaría menos 12y, menos 12, más 12z, menos 42z, menos 6x, perdón, esto era 5x menos 5, no x menos z, más 30 es igual a 0. Por tanto, menos 6x, menos 12y, menos 30z y más 18, que viene de 30 menos 12, igual a 0. De aquí dividiendo todo entre menos 6 sería x más 2y más 5z menos 3 es igual a 0. Y ya tenemos resuelto el apartado A. Esta sería la ecuación del plano pi que nos pedían hallar.
Ahora, en el apartado B que nos piden hallar la distancia entre el punto P y la recta R, tendremos lo siguiente. He hecho aquí un dibujo esquemático. Tengo la recta R, tengo el punto P, el punto A de la recta R, que ya habíamos hallado en el apartado A, y el vector director de la recta R. Lo que nosotros sabemos es que el área del paralelogramo que está aquí dibujado, que tiene por lados el vector VR y otro paralelo, y el vector AP y otro paralelo a él, el área del paralelogramo, que es el módulo del producto vectorial de AP por VR, también es igual a la distancia del punto P a la recta R por el módulo del vector VR. Voy a hacer, por tanto, bueno, de aquí, antes de hacer la operación, de aquí, como ya sabéis, podemos despejar la distancia del punto P a la recta R como el módulo del producto vectorial de AP por VR dividido entre el módulo de VR. Bien, entonces vamos a empezar por hacer el producto vectorial de AP por VR. Tendríamos para hacer este producto vectorial en la primera fila IJK, en la segunda el vector AP, que es el 1 menos 5, que son menos 4, 6 menos 1, que es 7, y menos 2 menos 0, que es menos 2, y el vector VR, el 6 menos 3, 2. Haciendo este producto vectorial nos daría 14i menos 12j menos 12j más 12k más 12k menos 42k más 6i más 6i, perdón, no y, y finalmente menos 8j. Esto nos daría 14i menos 6i, que son 8i, menos 12i menos 42i, que es menos 12j más 8j, que es menos 4j, y más 12k menos 42k, que es menos 30k. El módulo de VR sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, lo que me da la raíz de 49, que es 7. El módulo de AP por VR sería la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, que son 64, más menos 4 al cuadrado, que es 16, más 30 al cuadrado, que es 900. Esto nos daría la raíz cuadrada de 980. 980 es 20 por 49, o sea, 7 por 2, 14. 14, hemos dicho 20 por 49, o sea, 14 raíz de 5 unidades. Bueno, 14 raíz de 5. Bien, perdón. Ya lo único que nos queda por hacer es sustituir en la fórmula de la distancia. La distancia de P a R sería igual a 14 raíz de 5 dividido entre 7. Esto es 2 raíz de 5 unidades. Y ya tenemos resuelto este problema.